Conocimiento y sabiduría de Kaelu Morin. Uno de los conocimientos esenciales que transmite Kaelu Morin es que toda estructura, sea cósmica, mental o energética, existe porque hay un centro que no se mueve. Las conciencias suelen enfocarse en los movimientos, en los cambios, en las formas que aparecen y desaparecen, pero olvidan el punto inmóvil que permite que todo eso ocurra. Kaelu Morin revela que cuando la conciencia reconoce su propio centro inmóvil, deja de ser arrastrada por los ciclos y comienza a atravesarlos con claridad, sin perderse en ellos. Kaelu Morin también da a conocer que la expansión auténtica no consiste en ir más lejos, sino en habitar plenamente cada nivel de realidad. Muchas conciencias intentan escapar de lo denso buscando planos más sutiles, sin haber integrado aquello que aún las ata. Este conocimiento muestra que todo plano no integrado se convierte en una fractura interna. Cuando la conciencia abraza cada capa de su experiencia sin rechazo, la expansión ocurre de forma natural, sin esfuerzo, como una consecuencia inevitable de la integración. En su sabiduría, Kaelu Morin enseña que la claridad no es ausencia de duda, sino convivencia pacífica con ella. La duda aparece cuando la conciencia aún está aprendiendo a confiar en su propia percepción profunda. En lugar de combatirla, Kaelu Morin invita a observarla como una señal de transición. Cuando la conciencia deja de juzgar su incertidumbre, ésta se transforma lentamente en discernimiento silencioso, en una certeza que no necesita ser defendida ni explicada. Otra de las sabidurías que emanan de Kaelu Morin es que el tiempo no es un enemigo ni una prisión, sino un instrumento pedagógico. La conciencia que lucha contra el tiempo se agota, la que aprende a leerlo, se alinea. Kaelu Morin muestra que cada etapa tiene una función precisa y que acelerar procesos internos genera desarmonía. Respetar el tiempo propio es un acto profundo de amor hacia el ser, porque reconoce sus ritmos reales y no los ideales impuestos. Kaelu Morin también revela que la verdadera fortaleza no se expresa en la resistencia constante, sino en la capacidad de ceder sin perder esencia. La conciencia fuerte no es la que nunca se dobla, sino la que sabe cuándo fluir sin romperse. Esta sabiduría enseña que la flexibilidad consciente permite atravesar incluso las presiones más densas sin fragmentarse. Allí donde la rigidez se quiebra, la flexibilidad permanece. En los niveles más profundos de su enseñanza, Kaelu Morin recuerda que el silencio no es vacío, sino presencia total sin forma. La conciencia suele temer al silencio porque en él no puede sostener sus narrativas habituales. Sin embargo, es en ese silencio donde el ser se reconoce sin intermediarios. Permanecer en silencio interno es permitir que la verdad emerja sin ser forzada, sin ser traducida de inmediato en palabras o conceptos. La sabiduría de Kaelu Morin deja una huella suave pero permanente. Nada necesita ser salvado, corregido o apresurado desde la ansiedad. Todo se reordena cuando la conciencia ocupa su lugar interno correcto. Al hacerlo, la realidad externa responde de manera natural, no por obediencia, sino por resonancia. Así, Kaelu Morin no enseña a cambiar el mundo, sino a alinearse con el punto desde el cual el mundo cambia por sí mismo. Esta sabiduría no brilla de forma estridente. Se siente como una estabilidad profunda que no depende de circunstancias. Y cuando la conciencia la integra, ya no busca señales externas para confirmarse, porque ha aprendido a reconocerse en la quietud que sostiene todo movimiento. La quietud que sostiene todo movimiento. El conocimiento y la sabiduría transmitidos por Kaelu Morin revelan una comprensión profunda sobre el principio fundamental que sostiene toda experiencia de la conciencia. La existencia de un centro inmóvil desde el cual emergen todos los movimientos de la realidad. Muestra que las conciencias suelen concentrarse en los cambios, en los ciclos y en las formas que aparecen y desaparecen, creyendo que allí reside el sentido de la existencia. Sin embargo, la enseñanza central de Kaelu Morin invita a dirigir la mirada hacia aquello que permanece inalterado, hacia el punto interno que no se desplaza mientras todo lo demás se transforma. Cuando la conciencia reconoce ese centro en sí misma, deja de ser arrastrada por los movimientos del mundo y comienza a atravesarlos con claridad. Los ciclos ya no la dominan, las variaciones de la experiencia ya no la confunden, y la existencia deja de sentirse como una corriente que la empuja sin dirección. En ese reconocimiento interior, la conciencia aprende a habitar los procesos sin perderse en ellos, manteniendo una estabilidad que no depende de las circunstancias externas.
Dentro de esta misma comprensión, Kaelu Morin revela que la expansión verdadera no consiste en abandonar los niveles densos de la experiencia ni en perseguir realidades cada vez más sutiles como una forma de escape. Muchas conciencias creen que crecer significa alejarse de aquello que consideran pesado o limitante, pero la sabiduría que transmite muestra que todo plano que no ha sido integrado permanece como una fractura dentro de la conciencia. La expansión auténtica surge cuando cada nivel de realidad es habitado plenamente, cuando la experiencia se abraza sin rechazo ni negación. En ese estado de integración profunda, las capas de la realidad dejan de sentirse como barreras o cargas y comienzan a alinearse de forma natural. La expansión entonces no ocurre como un esfuerzo dirigido hacia lo lejano, sino como una consecuencia inevitable del acto de integrar lo que ya está presente. La enseñanza de Kaelu Morin ofrece una comprensión madura sobre la duda y su lugar dentro del proceso de crecimiento de la conciencia. En lugar de considerar la duda como un obstáculo o una debilidad, se la reconoce como una señal de transición, como el espacio en el que la conciencia está aprendiendo a confiar en su percepción más profunda. La claridad no se define por la ausencia total de incertidumbre, sino por la capacidad de convivir con ella sin angustia ni conflicto. Cuando la conciencia deja de luchar contra sus propias preguntas y comienza a observarlas con serenidad, la duda pierde su carácter inquietante y se transforma lentamente en discernimiento. Surge entonces una certeza silenciosa que no necesita imponerse ni justificarse, una comprensión interna que se sostiene por sí misma. En relación con el tiempo, Kaelu Morin introduce una enseñanza que disuelve la sensación de urgencia que muchas conciencias experimentan en su camino. El tiempo no aparece como una fuerza que limita o aprisiona, sino como un instrumento pedagógico que organiza las etapas del aprendizaje. Cada momento cumple una función precisa dentro del desarrollo del ser, y cuando la conciencia intenta acelerar los procesos internos, genera desarmonía en lugar de avance real. La sabiduría consiste en aprender a leer el ritmo propio del tiempo y a respetarlo, reconociendo que cada fase del recorrido tiene su propósito. Este respeto por el tiempo se convierte en un acto profundo de amor hacia el propio ser, porque permite que el crecimiento ocurra de acuerdo con la verdadera capacidad de integración de la conciencia. Otro aspecto esencial de esta enseñanza se manifiesta en la comprensión de la fortaleza. Kaelu Morin revela que la verdadera fortaleza no se expresa a través de la resistencia rígida ni del esfuerzo constante por mantenerse firme frente a todo. La fortaleza real se encuentra en la capacidad de ceder cuando es necesario sin perder la esencia interior. La conciencia fuerte no es aquella que se niega a cambiar o adaptarse, sino la que puede fluir con las circunstancias sin romperse. La flexibilidad consciente permite atravesar presiones intensas y situaciones complejas sin fragmentación interna. Allí donde la rigidez termina quebrándose, la flexibilidad permanece intacta, sosteniendo la continuidad del ser. En los niveles más profundos de su sabiduría, Kaelu Morin conduce a la conciencia hacia una comprensión transformadora del silencio. El silencio no es ausencia o vacío, sino una presencia completa que no necesita manifestarse en formas o narrativas. Muchas conciencias temen al silencio porque en él se disuelven las historias con las que sostienen su identidad. Sin embargo, es precisamente en ese espacio donde el ser puede reconocerse sin intermediarios. Permanecer en silencio interior significa permitir que la verdad emerja sin ser forzada, sin apresurarse a traducirla en conceptos o palabras. En ese estado de quietud, la percepción se vuelve directa y transparente. La sabiduría de Kaelu Morin deja una comprensión que transforma la relación de la conciencia con la realidad misma. Nada necesita ser salvado, corregido ni apresurado desde la ansiedad. Cuando la conciencia ocupa su lugar interno correcto, todo comienza a reordenarse de manera natural. Este reordenamiento no ocurre porque la realidad obedezca a la voluntad de la conciencia, sino porque responde a una resonancia profunda entre el interior y el exterior. La enseñanza de Kaelu Morin no consiste en modificar el mundo mediante esfuerzo o control, sino en alinearse con el punto interno desde el cual el mundo cambia por sí mismo. La sabiduría de Kaelu Morin se manifiesta como una estabilidad silenciosa que no necesita brillar de manera estridente para ser reconocida. Su presencia se percibe como una quietud profunda que sostiene todos los movimientos de la existencia.
Cuando la conciencia integra esta comprensión, deja de depender de señales externas para confirmarse, porque ha descubierto dentro de sí el punto inmóvil desde el cual todo movimiento adquiere sentido. En esa quietud interior, la conciencia reconoce que siempre estuvo sostenida por sí misma, y permanece intacta mientras la vida continúa desplegándose. Bye.